Bienvenidos a un viaje fascinante al corazón de la mitología griega. ¿Sabías que la diosa del amor y la belleza, Afrodita, no solo era famosa por su deslumbrante apariencia, sino también por su astucia y poder? En este video, desvelaremos los secretos más sorprendentes de Afrodita, desde su misterioso nacimiento hasta sus apasionados romances con dioses y mortales. Prepárate para descubrir cómo esta deidad influenció la cultura y el arte a lo largo de los siglos, y cómo su legado sigue vivo en la actualidad. No te lo pierdas. Su historia comienza en los confines del cosmos, donde los dioses primordiales Urano y Cronos se enfrentaron en un acto de poder y venganza. En un momento de agitación cósmica, Cronos, armado con una hoz, corta los genitales de su padre Urano y los lanza al mar. De esta acción divina, surge una transformación. Según Hesiodo en su Teogonía, los genitales inmortales de Urano flotan en el Piélagos, creando una espuma blanca. De esta espuma, emerge una doncella adulta, de una belleza deslumbrante. Así nace Afrodita, la diosa nacida de las olas, cerca de las costas de Pafos, en Chipre. Para evitar conflictos entre los dioses debido a su incomparable belleza, Zeus decidió casar a Afrodita con Hefesto, el dios del fuego y la forja. Este matrimonio, sin embargo, estaba teñido de astucia y venganza. Hefesto, arrojado del Olimpo por su madre Hera, exigió la mano de Afrodita como condición para liberarla de un trono mágico en el que la había atrapado. A pesar de su deformidad y carácter severo, Hefesto adoraba a Afrodita, creando para ella joyas exquisitas, incluido un cinturón que la hacía aún más irresistible. Sin embargo, la infelicidad de Afrodita en su matrimonio la llevó a buscar consuelo en los brazos de Ares, el dios de la guerra. Helios, el dios del sol, informó a Hefesto del adulterio. Decidido a atraparlos, Hefesto diseñó una red de cadenas invisibles que dispuso sobre su lecho. A pesar de que Ares intentó evitar ser descubierto al disponer de su secuaz Alectrión como vigía, este se quedó dormido y el sol reveló su traición. Hefesto, enfurecido, llamó a los demás dioses para que se burlaran de los amantes. Aunque las diosas se quedaron en casa por vergüenza, los dioses admiraron la belleza de Afrodita, algunos incluso deseando tomar el lugar de Ares. Hefesto solo los liberó cuando Poseidón prometió que Ares pagaría por sus acciones, pero ambos dioses escaparon sin cumplir su promesa. Como castigo, Ares convirtió a Alectrión en un gallo, condenado a anunciar siempre la salida del sol. De la unión de Afrodita y Ares nacieron varios hijos notables. Fobos y Deimos, cuyos nombres significan miedo y terror, acompañaban a su padre en el campo de batalla, infundiendo pánico en los corazones de los guerreros. En contraste, su hija Armonía, diosa de la concordia y la armonía, simbolizaba la paz y la unidad, siendo una fuerza equilibradora en la mitología griega. Eros, también conocido como Cupido en la mitología romana, es otro hijo de Afrodita y Ares. Como dios del amor y el deseo, Eros posee el poder de hacer que los mortales y dioses se enamoren con solo un toque de sus flechas doradas. Su amor por Psique, una mortal cuya belleza rivalizaba con la de Afrodita, es una de las historias más conmovedoras. A pesar de los obstáculos impuestos por su madre, Eros y Psique finalmente se unieron y tuvieron una hija llamada Voluptas, personificación del placer. Afrodita también tuvo hijos con otros dioses. Con Hermes, tuvo a Hermafrodito, quien fusionó su ser con la ninfa Salmacis, creando un ser con características de ambos sexos. Con Dioniso, tuvo a Príapo, una figura de culto en festividades agrícolas, conocido por su exagerada fertilidad y genitales desproporcionadamente grandes, un castigo impuesto por Hera debido a la infidelidad de Afrodita. Antes de su ascensión al Olimpo, Afrodita se enamoró de Nerites, hijo de Nereo y Doris. A pesar de su amor, Nerites rechazó acompañarla al Olimpo, prefiriendo quedarse con su familia en el mar. Sentida y despreciada, Afrodita lo transformó en un marisco y otorgó las alas prometidas a su hijo Eros. Afrodita también fue amante de Adonis. Tras su nacimiento trágico, Afrodita cuidó y amó profundamente a Adonis. Sin embargo, durante una caza, Adonis fue atacado y muerto por un jabalí, una posible encarnación de Ares, celoso de su amor por Afrodita. En el lugar donde cayó la sangre de Adonis, Afrodita hizo que crecieran anémonas en su memoria. Afrodita también tuvo relaciones con mortales.
Con Anquises, tuvo al héroe troyano Eneas, quien jugaría un papel crucial en la fundación de Roma. Con Faetón, lo convirtió en guardián nocturno de sus santuarios y salvó a Bats de las sirenas, llevándolo a Lilibea, donde tuvieron hijos. El juicio de París es otro capítulo crucial en la historia de Afrodita. En la boda de Peleo y Tetis, Eris, la diosa de la discordia, lanzó una manzana dorada con la inscripción Calisti, para la más hermosa. Afrodita, Hera y Atenea reclamaron la manzana. Zeus, incapaz de decidir, dejó la elección en manos de París, príncipe de Troya. Hera le ofreció poder, Atenea sabiduría y gloria, pero Afrodita prometió darle a Helena, la mujer mortal más hermosa. París eligió a Afrodita, desatando así los eventos que llevarían a la guerra de Troya. En una versión de la historia de Hipólito, Afrodita provoca su muerte debido a su devoción por Artemisa. Hizo que Fedra, la madrastra de Hipólito, se enamorara de él, lo que llevó a una cadena de eventos trágicos. Acusado falsamente de violación, Hipólito fue maldecido por su padre Teseo y atacado por un toro enviado por Poseidón. Pigmalión, un escultor que no encontraba una mujer digna de su amor, fue inspirado por Afrodita para crear una estatua de marfil llamada Galatea. Enamorado de su creación, Pigmalión rogó a Afrodita que le diera vida. Conmovida, Afrodita infundió vida a la escultura, permitiendo que Pigmalión y Galatea se casaran y vivieran felices. Afrodita también jugó un papel crucial en otros mitos. Algunas versiones del rapto de Perséfone por Hades señalan a Afrodita y Eros como los instigadores. Además, Afrodita vengó a Glauco de Corinto haciendo que sus caballos lo despedazaran y ayudó a Hipómenes a ganar la mano de Atalanta, dándole 3 manzanas doradas para distraerla durante la carrera. Sin embargo, los convirtió en leones por no agradecerle. El principal centro de adoración de Afrodita estaba en Pafos, en la costa suroeste de Chipre, donde era venerada desde tiempos inmemoriales como Istar y Astarte. La isla de Citera fue otro punto clave, sugiriendo una ruta de expansión del culto a Afrodita desde el Levante hasta Grecia. Afrodita siempre fue representada como una mujer adulta, sin infancia, lista para cautivar y desear. Conocida por los romanos como Venus, Afrodita es inmortalizada en el arte y la literatura como Venus Anadiomena o Venus saliendo del mar. La famosa pintura de Apeles, descrita por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia, capturó este icónico momento. Afrodita, nacida de la espuma, simboliza la pureza y el poder creador primordial. Afrodita era conocida por varios epítetos, cada uno reflejando un aspecto diferente de su culto. En Beocia, era llamada Afrodita Cidalia, por la fuente donde se bañaba. También era conocida como Cipris o Cipria, en honor a su lugar de nacimiento en Chipre, y Citerea, por la isla de Citera, un importante centro de su culto. Asociada con Hesperia, Afrodita frecuentemente estaba acompañada por las Cárites, las diosas de las festividades. Los festivales dedicados a Afrodita, conocidos como afrodisias, se celebraban en toda Grecia, siendo especialmente prominentes en Atenas y Corinto. En el templo de Afrodita en la cima del Acrocorinto, antes de su destrucción en 146 a.C., las relaciones sexuales con sus sacerdotisas eran un método de adoración. Aunque el templo no fue reconstruido, es probable que los rituales de fertilidad continuaran en la ciudad. Las sacerdotisas, conocidas como geródulas o siervas sagradas, desempeñaban un papel fundamental en los rituales dedicados a la diosa, reflejando costumbres similares en los cultos de Inanna e Istar en Oriente Medio. Afrodita estaba estrechamente vinculada al mar y frecuentemente representada con símbolos marinos como delfines y almejas. También se le asociaba con palomas, cisnes y árboles frutales como el granado, el manzano, el mirto y las rosas, simbolizando su conexión con la fertilidad y el amor. Durante el periodo romano, el culto de Afrodita se expandió especialmente en Oriente, integrándose con deidades locales como Isis y Hathor. En los hogares, las imágenes de Afrodita se mantenían en el lararium, mostrando el sincretismo helenístico al añadir atributos locales a las representaciones de la diosa. A finales del siglo V a.C., los filósofos distinguieron 2 aspectos de Afrodita: Afrodita Urania, nacida de la espuma del mar y representante del amor celestial y espiritual, y Afrodita Pandemos, hija de Zeus y Dione, simbolizando el amor físico y común.
Platón describe a Afrodita Urania como la diosa mayor, asociada con el amor del cuerpo y el alma, mientras Afrodita Pandemos es la diosa del amor terrenal y físico. En la actualidad, Afrodita sigue siendo venerada en el culto dodecateísta. Las ofrendas comunes incluyen granadas, manzanas y limas. Un ritual moderno popular consiste en nadar alrededor de la roca Petra Toi Romeo en Chipre, asegurando así la eterna belleza o la buena fortuna en el amor. Afrodita, la diosa de la belleza y el deseo, sigue siendo una figura central en la mitología griega. Su historia, desde su dramático nacimiento hasta sus amores y rivalidades, continúa fascinando e inspirando, recordándonos la eterna atracción y complejidad del divino femenino. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejar un comentario con tus pensamientos sobre esta fascinante diosa del amor de la mitología griega.